Rusia y China cierran filas frente a Occidente. Mientras la atención mundial está puesta en Ucrania, el mandatario ruso Vladimir Putin busca aliados y no pierde de vista América Latina. El presidente ruso y el chino Xi Jinping se muestran unidos en los Juegos Olímpicos, se comprometen a afrontar las injerencias externas, dicen, y a romper con la hegemonía occidental. Mientras tanto, estrechan lazos con países de América Latina como Argentina o Brasil para el suministro de vacunas o invirtiendo en infraestructuras. Nosotros nos preguntamos, ¿China y Rusia, rivales de Occidente, amigos de Latinoamérica? Pues este es un tema complejo, es nuestro tema de hoy en A Fondo. Soy Úrsula Moreno y paso a presentarles a nuestros invitados. Marco Paladines es sociólogo con especialización en ciencias políticas por la Universidad Católica del Ecuador. Marco dice que la geopolítica planetaria sigue transformándose. Para Latinoamérica, acercarse a Rusia y China significa una ventana de oportunidad y riesgo. Daniel Lara Farías es periodista venezolano especializado en relaciones internacionales e historia de América Latina. Daniel señala que el interés de Rusia en América Latina nunca ha sido comercial y la historia lo demuestra. Y Alexandra Sitenko, analista internacional, experta en las relaciones entre Rusia y América Latina. Según Alexandra, las relaciones comerciales deben verse en el contexto de un acercamiento general entre Rusia y América Latina desde principios de este siglo. Bienvenidos a los tres y bienvenidos a ustedes. Recuerden que están invitados a participar en el debate a través de nuestras redes sociales o de nuestro correo electrónico, que es afondo@db.com. Y sí, ahora nuevamente bienvenidos. Alexandra, me gustaría comenzar contigo y antes de entrar realmente a ver qué es lo que buscan tanto Rusia como China en América Latina, veamos un poco lo que nos ocupa este tema de actualidad, realmente esas tropas en Ucrania y ese movimiento que hemos visto ahora entre China y Rusia. ¿Podemos hablar realmente, como han dicho Putin y Xi Jinping en el último encuentro, de una nueva era en el orden global o, digamos, de una nueva alianza euroasiática? Es muy interesante, de verdad, porque en las últimas 2 semanas, o sea, un tiempo bien corto, se han ido conformando dos bloques grandes en la política mundial. Por un lado, se han reforzado los lazos entre Estados Unidos y los Estados europeos y por otra parte se intensificó el apoyo de China a Rusia. Sí, o sea, de hecho hablaron de proyectos bien concretos, los dos, Xi y Putin, entre otros de un acuerdo sobre un gasoducto que podría ir de Moldavia a China y transportar gas en los próximos 30 años a China. También acordaron intensificar su diálogo en materia de comunicación de sus sistemas financieros, eso ante del riesgo de Rusia ser isolada del sistema de los pagos internacionales de SWIFT. O sea, son iniciativas concretas aparte de las confirmaciones o del apoyo en la política internacional que hemos visto. Muy interesante, Alexandra. Pues, más allá de todos esos vínculos comerciales o transacciones comerciales, planes de tipo económico, ¿qué más pueden perseguir Rusia y China cuando tenemos el conflicto en Ucrania y cuando buscan también relaciones con América Latina? Bueno, lo que estamos viviendo es una consecuencia de eso que una vez se imaginó o se planteó como la posguerra fría. Porque vivimos una larga guerra fría donde tuvimos 2 grandes policías intentando ejercer una acción permanente para mantener el orden que a ellos les interesaba mantener. Con la caída de la Unión Soviética se pensó y todo el mundo pensó y todo el mundo planteó que se había acabado el conflicto y que íbamos a pasar a un mundo multipolar, donde las decisiones iban a ser tomadas por organismos multilaterales como las Naciones Unidas, y lamentablemente las Naciones Unidas no fue construida para eso. Las Naciones Unidas fueron construidas para mantener el orden que esas 2 naciones estuvieron discutiéndose durante 50 años. Pero ha sido un mundo unipolar, ¿no? Ha sido un mundo unipolar. Durante las últimas décadas. Pero con el añadido de que desde hace
cerca de 20 años al día de hoy, los Estados Unidos no quiere seguir cumpliendo ese rol. Y cuando digo los Estados Unidos, la sociedad de los Estados Unidos cada vez más reacia a estar participando en guerras, a mandar a sus hijos a morir a otros países, a estar gastando dinero en mantener la seguridad en otros sitios distintos a su frontera. Eso genera problemas porque esa gente que piensa de esa manera vota, y cuando vota por los candidatos que están alineados en ese plan. Y en medio de eso, entonces alguien tiene que cumplir el rol de policía del mundo. Esa es la política real. Luego vemos esas dos lecturas que suenan mucho también a Guerra Fría. Daniel, Marco, ¿qué les une a China y a Rusia? Más allá también de este antagonismo hacia Estados Unidos, hacia la OTAN, como estamos viendo claramente, ¿qué les une? Bueno, les une básicamente un interés estratégico. Ya creo que en geopolítica, y en eso creo que vamos a estar de acuerdo, no se trata de cuáles son los buenos y cuáles son los malos, cuál es el bando liberador y cuál es el bando opresor. Creo que lo se juega... Policía bueno, policía malo, que decía ahora Daniel, sí. Exactamente, lo que se juega en geopolítica siempre son intereses estratégicos que tienen que ver con recursos naturales, que tienen que ver con posiciones defensivas militares, que tienen que ver con cómo se pueden influenciar en otras regiones del mundo, sobre todo en aquellas que van a proveer los recursos. Y en ese sentido, lo que buscan Rusia y China, aliándose, digamos, o mostrándose juntos, es ofrecer un contrapeso a Estados Unidos, que como hemos señalado, pues lleva ejerciendo el papel de guardián, de custodio y de, digamos, ente de decisión sobre la política internacional. Es abrir un nuevo frente, ¿no? Es justamente ir por la fuerza, quizás, a un mundo multipolar, donde las decisiones sean tomadas de forma más descentralizada y no solo siguiendo a Estados Unidos. Y quería matizar un poco lo que decía Alexandra, pues si bien se unen Rusia y China, y yo creo que es una unidad bastante estratégica, más que ideológica profunda, es una unidad estratégica que tiene que ver con sus intereses. También, ¿no? Y lo que quería matizar es lo siguiente. Europa está un poco en todo esto buscando su identidad también. Europa, aliada a Estados Unidos, sí, pero no va tan lejos con Estados Unidos, con la OTAN, en este caso o en otros casos, ¿no? O sea, España quizás es el país que más sigue la cola de Estados Unidos, pero por ejemplo Alemania ha sido un poco reacio, Francia, vimos a Macron recién en el Kremlin, es decir, Europa está buscando seguir a Estados Unidos o tener una propia... Muy interesante hasta ahora. Sí, es lo que también complica, creo que complica las negociaciones justo por lo que estás diciendo, porque Europa está buscando su papel y actualmente está más cerca, y eso ya han afirmado los líderes europeos en varias ocasiones, que están hablando como lo vemos una ahora voz también, transatlántica. Lo vemos ahora también en el papel, ¿no? De cara al conflicto en Ucrania. Antes de entrar en la identidad de Europa, quiero quedarme en esa alianza entre Rusia y China, que quieren instaurar un nuevo orden que venga a relevar, ya lo vimos, al eje anglosajón, al orden que forjaron Estados Unidos y sus aliados después de la Segunda Guerra Mundial. Una suerte de G2, aunque no se atrevan a llamarlo así, para contrarrestar la hegemonía de Occidente. Vean. Un escenario perfecto para una aparición conjunta y contrarrestar el boicot de muchos países occidentales a los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, en protesta por las violaciones de los derechos humanos. Algo que también vivió Putin en los Juegos de Sochi. Durante años, ambos países han ampliado su asociación estratégica impulsada por las sanciones occidentales y la amenaza de guerra comercial entre Estados Unidos y China. Rusia le suministra gas a China desde 2019 a través de un gasoducto de Siberia, un proyecto acordado poco después de la anexión de Crimea por parte de Rusia. Ambos países emprenden enormes proyectos de infraestructura para vincular aún más sus rutas comerciales. Rusia y China también muestran unidad a nivel militar frente a Occidente y a la OTAN, con maniobras conjuntas. También en el Consejo de Seguridad de la ONU forjan alianzas con su derecho de veto, como ocurrió en el conflicto de Siria. Un gesto devuelto por su presidente Bashar al-Assad al unirse al proyecto comercial chino de una nueva ruta de la seda. Pero, ¿son Rusia y China socios al mismo nivel?
Pues esa pregunta me gustaría pasarla directamente a Daniel. ¿Socios al mismo nivel? Digo, el PIB de China es 10 veces mayor que el de Rusia, para empezar. Es decir, muchos hablan de si es la marioneta de Xi Jinping en estos momentos en que Putin está buscando apoyos. ¿Cómo lo ves? Yo veo que hay un interés de ambos países, obviamente, de ocupar un espacio. Y ese espacio es el espacio que reclaman en cada una de sus áreas de influencia, ¿no? China necesita tener un control de su área de influencia. Rusia también necesita tenerlo. El problema es quién lo paga. El problema es cómo pagar una presencia y una influencia de forma permanente. Eso a Rusia se le hace muy difícil. Actualmente a Rusia se le hace sumamente difícil pagar por eso, sobre todo cuando tiene un conflicto abierto como el conflicto de Ucrania, que ha sido un desaguadero de dinero para sus cuentas, ¿no? Es un país tremendamente endeudado y quizás sobrevalorado en gran manera. Marco, sin embargo, y lo veíamos en ese vídeo, está el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde evidentemente esa alianza entre China y Rusia vemos que es muy efectiva, ¿no?, para bloquear determinadas... ahora mismo quizás sea para China lo más interesante de Rusia, ¿o es una visión un poco simplista? Bueno, hay que confrontarse con algunos hechos, ¿no? La economía china ha crecido a un nivel que está, si no ha superado ya, está por superar a los Estados Unidos. Su poder militar, el objetivo específico declarado por Xi Jinping es tener el ejército más poderoso del mundo. Entonces, son actores emergentes que, digo, se van a hacer su espacio, lo quiera Occidente o no, se van a hacer su espacio, porque tienen poderío para hacerlo, porque tienen los recursos para hacerlo. Por ejemplo, Rusia no tiene un PIB tan grande como China, pero tiene un poderío militar muy importante y tiene muchos recursos naturales también. En ese sentido, creo que podemos preguntarnos, o sea, un poco reenfocar la pregunta sobre pensar luego para el tema de las alianzas estratégicas. Es evidente que los países que han sufrido del imperialismo de Estados Unidos, que han sufrido, digamos, de la imposición de Estados Unidos, encuentren en China y encuentren en Rusia posibles alianzas. Pero yo creo que no hay que tener ilusiones con eso, porque el proyecto ruso como el proyecto chino son igual de militaristas que el de Estados Unidos. Es decir, intentan reemplazar el papel de Estados Unidos, pero no para remediarlo. O sea, no son angelitos. Son, digamos, la idea de reemplazarlo por la fuerza. Su idea es seguir siendo hegemónicos a la fuerza también, por poder militar. No estoy de acuerdo. ¿A qué países te refieres con eso? Con reemplazar con fuerza, con... Me refiero a que el proyecto chino, si bien tiene una fase comercial, una dimensión comercial que se expresa en la Ruta de la Seda, por ejemplo, y que se expresa en su acercamiento para pagar infraestructura en África, para la extracción de recursos en Latinoamérica y así, tiene ese nivel, pero también tiene un nivel militar, declaradamente militar, y que su intención también es, digamos, no reemplazar el unilateralismo de Estados Unidos con una forma más democrática o algo así. En ese sentido, creo que no hay muchas ilusiones que tener. Tienen una visión del mundo también dominante y que se va a imponer por la fuerza cuando los recursos económicos no lo logren. Precisamente entrando en eso, vemos también que ha habido un cambio en China, ¿no? Quiero decir, que no reconoció en su día la anexión ilegal de Crimea y, sin embargo, ahora vemos que en el Consejo de Seguridad se está apoyando explícitamente a Rusia. ¿Ves quizás un cambio en la línea que está diciendo Marco? Bueno, yo solo que refiriéndome a lo que te me acabas de decir sobre los medios que están usando los dos países, creo que hay que distinguir. No podemos decir que los dos son militaristas y usan en cualquier parte del mundo su poder militar. Hemos visto en caso de Rusia que sí, que se aplicó en Siria, por ejemplo, a pedido del presidente sirio, que se ha aplicado también en Ucrania. Rusia apoyó al presidente en Kazajistán durante los últimos disturbios, Rusia y los otros países que conforman esa organización de seguridad. Pero, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿sí? Ahí hay proyectos, digamos, también mutuamente beneficiosos para los países latinoamericanos y para Rusia en el ámbito de ciencia o en el ámbito académico. Hay mucho intercambio entre... Sí, Rusia está dando becas a los estudiantes también en Ecuador, por ejemplo. En Cuba lo he hecho también en los últimos años. O sea, es una cooperación mucho más diversa de que parece a primera vista, pero tiene un componente muy fuerte, un componente diplomático, es decir, un componente de diplomacia dentro del marco de Naciones Unidas, porque 33 países que componen la región
son 33 voces en la Asamblea General de las Naciones Unidas que han apoyado, que se abstuvieron, por ejemplo, en votaciones sobre Crimea o sobre Siria. O sea, eso le da, creo que, eso apoyo. Y lo digo porque he hablado también haciendo entrevistas en Latinoamérica con diplomáticos que también expresaron esa visión. Es decir, que no se vea solamente como una mera relación de presión desde el punto de vista militar, sino que hay otros muchos más ámbitos. Veamos esos ámbitos no solamente con Rusia, sino también con China. En el caso de la Ruta de la Seda, hemos visto que Alberto Fernández ha viajado por invitación del Kremlin, ha estado en el Kremlin, ha estado ahora mismo también en Pekín, en la apertura de los Juegos Olímpicos, ha firmado todo tipo de acuerdos y también un acuerdo para formar parte de todo ese proyecto realmente gigantesco, por llamarlo de alguna manera, que es la Ruta de la Seda a la Franja. Es uno de los temas que lleva ahora mismo a América Latina a moverse en dirección para hablar de las dos direcciones, no solamente de los intereses de Rusia y China en Latinoamérica, sino también los intereses que lleva Alberto Fernández y próximamente a Bolsonaro, a Rusia primero y a China después. Así es. La verdad es que la principal herramienta de política exterior de China con América Latina siempre ha sido la herramienta comercial y económica. Y ellos han sido constantes en eso. Y entienden que la influencia que pueden lograr es precisamente a través del comercio, porque tienen un poder exportador y un poder comercial que siempre va a superar y siempre va a ser positivo para ellos con respecto a América Latina. En el caso de Rusia, y con todo lo que implique decir esto, Rusia siempre ha estado aliado a las peores fuerzas de América Latina. Rusia siempre ha apoyado a gobiernos dictatoriales. Rusia jamás ha tenido una política exterior con respecto a América Latina para promover la democracia. Siempre ha sido para disociar las democracias, las ventas de armas, el apoyo logístico, por ejemplo, en el caso de Venezuela y Cuba, en cuanto a la violación de los derechos humanos. Son los principales solamente en dos sitios fuera de Rusia o en el hemisferio americano se ha aplicado la técnica rusa de la tortura blanca, y son Cuba y Venezuela. O sea, eso es una realidad. Cuando nosotros revisamos, y no quiere decir esto que China sea toda una maravilla, pero esa no ha sido la asesoría china, ha sido la asesoría rusa cuando desde la existencia de la Unión Soviética y posterior a la Unión Soviética. Entonces, esas evaluaciones, cuando se realizan, uno ve cuál es el estilo de uno y cuál es el estilo de otro. Y sin embargo, ahora, no miremos ahora mismo directamente al pasado, pero ahora mismo las visitas tanto de Alberto Fernández es un color político, la visita de Bolsonaro es otro color político. Exacto. Y con Perú recientemente cuando se evalúa, con Ecuador un acuerdo es otro color político. Cuando se evalúa, sobre todo aquí en Europa, a los gobiernos de América Latina, ¿no? Siempre con el ángulo ideológico, el corsé ideológico, se ve de una manera a Rusia y se ve de una manera a América Latina. ¿Qué se dice en Europa sobre Bolsonaro? ¿Y por qué cuando Bolsonaro se reúne con Putin hay una especie de desconcierto? Porque no hay un corsé ideológico, no se puede analizar desde el punto de vista ideológico, porque el punto de vista ideológico no es lo que está pensando, que porque Brasil es un país con aspiraciones de potencia, y a Brasil poco le importa con Lula o con Bolsonaro las cuestiones ideológicas. Ellos van a sus intereses y los intereses están más allá de las ideologías. Los intereses, pequeña réplica de los dos, que os veo muy corta réplica. Por un lado, bueno, claro, hay que recordar que, digamos, los otros países que han tenido influencia en la región latinoamericana tampoco han apoyado la democracia, o han apoyado la democracia diciendo que lo hacen, pero fomentando golpes de Estado, dictaduras militares, etcétera, ¿no? Y esa es una historia conocida. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que la estrategia, eso con Rusia sobre todo, pero con China, el hecho de que la estrategia sea económica y comercial no implica que se da en términos de igualdad. China, cuando negocia con países de África o de Latinoamérica, no lo hace en términos de igualdad, lo hace desde su poderío, ¿no es cierto? Y eso implica, digamos, también la generación de nuevas dependencias, de intensificación de los extractivismos que hacen sufrir a las poblaciones en los territorios en Latinoamérica, que digamos, llevan adelante el programa de extractivismo radical con destrucción del medio ambiente y las consecuencias que eso tiene. Pues esas nuevas dependencias, vamos a ver precisamente el vídeo que tenemos preparado sobre esa visita de Alberto Fernández a Rusia y a China, porque reafirmar la cooperación y renovar contratos en infraestructuras es lo que ha llevado al mandatario argentino a Moscú y Pekín. Eso después de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con el apoyo de Washington. Podría llamarse una política exterior, cuando menos, pragmática.
Rusia sigue contando con aliados clave en América Latina. El presidente argentino Alberto Fernández visitó Moscú la semana pasada para ofrecerse como puerta de entrada a la región latinoamericana. Fernández y Putin hablan de diversificar la cooperación entre ambos países en áreas como la infraestructura ferroviaria, la extracción de gas y las energías de nueva generación como la solar y eólica. Pero Argentina ya antes fue una de las primeras en aprobar el uso de la vacuna rusa Sputnik V y en producirla localmente. Sputnik V se suministra además en Bolivia, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay y Venezuela. Y Brasil no se queda atrás. Su presidente Jair Bolsonaro también se reunirá próximamente con su homólogo ruso para mejorar relaciones comerciales. ¿Hasta dónde quiere llegar Rusia con su influencia en América Latina? Alexandra, esa pregunta va para ti, lo hemos visto, lo estamos escuchando. Cuba, Venezuela, Nicaragua han sido siempre los socios, digamos, en los últimos años declaradamente con los que hay contratos, utilizan sus aeródromos, se construyen infraestructuras, pero de la mano de China, de la mano de Irán, quizás puede ampliar Rusia mucho más su presencia en América Latina y hasta dónde quiere llegar. Bueno, no sé por dónde empezar, ¿verdad? Porque es un tema tan amplio. Primero, solo un pequeño comentario sobre democracia y lo que lleva Rusia a Latinoamérica. Llevar democracia no es un objetivo de la política exterior rusa como tal, con ningún país, sino que el objetivo que está en todas las versiones de la concepción de política exterior de Rusia es que Rusia tenga un lugar en el mundo que le corresponde, o sea, de una potencia, y eso implica establecer relaciones con todos los polos de poder en el mundo, y Rusia ve a Latinoamérica como uno de esos polos que se reforzó, que se estableció sobre todo a principios del siglo actual, del siglo XXI, cuando los Estados Unidos dejaron de ser el llamado patio trasero de los Estados Unidos, empezaron a ser... Latinoamérica, quiero decir, que dejó de... Sí, sí. Exactamente. Entonces, para Rusia es ahí donde empieza esa intensificación de las relaciones entre Rusia, primero con Venezuela, ¿sí? En el año 2001 con la visita de Hugo Chávez y en los años posteriores, luego con Brasil. Y las relaciones pasaron por varias etapas. Y actualmente estamos en la etapa que inició en los años, bueno, con algunos países en 2009, como con Ecuador o con Cuba, con Brasil ya mucho antes, en 2003, de establecimiento de las llamadas cooperaciones estratégicas, ¿sí? Con acuerdos sobre cooperación estratégica con Argentina también en 2009 y luego cooperación estratégica integral a partir de 2015. O sea, significa cooperación en varios ámbitos, tanto en el ámbito político. Lo hemos visto en el ámbito también de las vacunas en estos últimos años, ¿no? Sí, de las vacunas, que es el ámbito de cooperación científica, técnica, más bien científica, o en medicina. Con Brasil hay cooperación en medicina, en el ámbito de investigaciones sobre tuberculosis, por ejemplo, en el marco de los BRICS también. Relaciones comerciales. Interesante en las relaciones comerciales que los países latinoamericanos tienen un superávit a su favor, como Brasil, Argentina, Ecuador, lo que es justo lo contrario en caso de China. China tiene, entonces, comercio... Alexandra, ¿dirías que todas estas relaciones que estás marcando vienen también un poco a suplir un agujero que han dejado Estados Unidos y Europa en los últimos años? Quiero decir, sí, han dejado de interesarse lo suficiente por ese patio trasero que llamaban antes, y sencillamente han dejado un vacío ahí que han aprovechado. Por un lado, sí. O sea, creo que esas relaciones de Rusia con Latinoamérica tienen que verse tienen base histórica, o sea, tienen factores históricos como su base, porque es una relación antigua. O sea, los primeros vínculos se establecieron en el siglo XIX todavía. Y segundo factor, que tienen que verse también en el marco de las relaciones de Rusia con el Occidente. Entonces, el Occidente, claro, los Estados Unidos con George Bush salieron, o sea, dejaron la región más o menos. Eso también les ofreció una oportunidad adicional a China y a Rusia. ¿Qué ibas a decir? Allí yo creo que es muy importante señalar lo siguiente. La influencia rusa y China puede crecer en América Latina, sobre todo porque Estados Unidos y Europa, pero sobre todo Estados Unidos,
están dejando la puerta abierta en varios sentidos, ¿no? Solo miremos la prepotencia con la que habla el presidente de Estados Unidos de América Latina, haciéndole un gran favor, diciéndole que ya no va a ser el patio trasero, que ahora va a ser el patio delantero. Pero patio se queda, Latinoamérica para Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos, desde esa prepotencia, desde esa ceguera, incluso desde esa miopía geoestratégica, ¿no? Para cuidar el hemisferio, Estados Unidos está dejando atrás sus posibilidades, y Rusia y China, con mayor habilidad política, hay que decirlo, y también con el propio socavamiento de las instituciones de Estados Unidos, que tiene que ver con la era Trump y todo eso, China y Rusia tienen más poder de entrada. Quiero poner un ejemplo que es muy importante sobre el tema de las vacunas. Muy rápido. Jorge Rashid, que es el asistente de salud del gobierno de Buenos Aires, denunció en una radio argentina que Pfizer, una empresa norteamericana de capitales que cotizan en bolsa de la BlackRock, estaba pidiendo en la negociación para las vacunas en Argentina que Argentina dé glaciares a Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, ¿cómo no va, digamos, a favorecerse el contacto con Rusia para traer Sputnik? Si están afectando de ese modo la soberanía nacional tan fuertemente. Europa tardó muchísimo en reaccionar para enviar vacunas. Bastante tenía con suplir a su población. Me interesa, Daniel, si estás de acuerdo con esa prepotencia de la que habla Marco por parte de Estados Unidos. Bueno, la prepotencia de los Estados Unidos es parte de sus políticas cuando se trata de América Latina, y creo que en los últimos 25 años la forma en la que todos los gobiernos, yo creo que a partir del segundo gobierno de Clinton en adelante, el trato con América Latina fue bastante deficiente con respecto a lo que se hizo previamente. Nunca ha habido una política exterior de los Estados Unidos que entienda a América Latina como un posible aliado, sino que siempre es o un patio trasero o un patio delantero o cualquier otra cosa, pero nunca un aliado. Y eso es sumamente grave. Pero la ventaja que tienen China y Rusia es que pueden tener las mismas aspiraciones o mayores aspiraciones con América Latina sin los obstáculos que tiene los Estados Unidos con su opinión pública en materia de derechos humanos. Si revisamos lo que hay dentro de la política exterior o dentro de las declaraciones, dentro de los direccionamientos de las políticas de China y de Rusia con respecto a América Latina, el tema de los derechos humanos nunca está. Eso no es una discusión. En el caso de los Estados Unidos siempre hay una preocupación, siempre hay una presión de la opinión pública. En el caso de Europa, muchísimo más. Amnistía Internacional, Alberto Fernández le pidió que tematizara el tema, ¿no? Con Putin, posiblemente con Xi Jinping. O sea, digamos que eso se le encomienda a todos los gobiernos, pero al final todos los gobiernos hablan con China. Todos los gobiernos son pragmáticos, da igual de qué color sean, cuando se trata de dinero. Hay otro tema que me interesa, voy hoy muy deprisa porque veo que estáis realmente lanzados a fondo, pero tenemos muchos temas. ¿Qué hay de esas fuerzas militares que eventualmente podría enviar Rusia a Cuba y a Venezuela? ¿Es un simple rumor? ¿Es una amenaza más porque Rusia realmente va en serio? Claramente para presionar, en este caso, ¿no?, en el conflicto de Ucrania. Bueno, Rusia ya había enviado militares a Venezuela y tiene cooperación también en ese ámbito con Cuba. Pero estas amenazas concretas no abren una caja de Pandora. Hasta ahora no creo. Okay. Una base militar en Venezuela no es posible porque Venezuela lo prohíbe explícitamente, la Constitución de Venezuela. Cuba ya tiene cierta experiencia histórica y no creo que la quiera repetir con la Unión Soviética y los Estados Unidos. O sea, yo creo que pueden cerrar filas con Rusia a nivel diplomático, pero a nivel militar, cooperación militar abierta con militares de Rusia, hasta ahora no lo veo tan probable. ¿Ninguno de los tres ve credibilidad en esas amenazas? No, muy difícil. Yo creo que eso trata simplemente de clarificar cuál es la posición rusa respecto a Ucrania. Es decir, lo que está diciendo es, ¿a ti te gustaría que te pongan misiles apuntando a tus ciudades a la puerta de tu casa? Esa es la posición rusa frente a Ucrania para decir que no quieren la expansión de la OTAN, y eso es lo que está un poco queriendo decir. Y la declaración fue una declaración muy al paso de un funcionario que dijo no puedo ni aceptarlo ni negarlo, y que fue rápidamente, con el encuadre de los medios occidentales, llevado a Rusia amenaza a Estados Unidos de nuevo con poner bases en Cuba y en Venezuela. Es una forma también de demostrar que son capaces de ingerir también en el patio trasero, igual que lo están haciendo en Ucrania los norteamericanos desde el punto de vista de Rusia. Es algo así, pero Rusia no necesita poner unas bases militares ni en Cuba ni en Venezuela, porque ya tiene a dos gobiernos que cuando les toca actuar en el plano internacional actúan siempre a su favor. Y la cooperación de Rusia con el régimen
dictatorial de Maduro es una cosa clara y abierta. Desde hace muchísimos años, las ventas de armas, el no cobrarle las deudas por ventas de esas armas, o sea, que prácticamente son regalos. En el caso de Rusia con Cuba, bueno, la relación es muchísimo más amplia y mucho más profunda y mucho más las consecuencias han sido mucho peores. Estamos hablando de una dictadura de largo alcance que ha sido apoyada perfectamente por la Unión Soviética y por Rusia sin mayores problemas ni complicaciones. Entonces, pero de verdad necesita Rusia hacer una apuesta de ese nivel. La puede costear, la puede pagar, la puede mantener en el tiempo. Eso yo no lo veo más allá que una especulación y, por supuesto, como una especie de juego dentro de toda esta cosa diplomática y de la política y de la realpolitik que termina siendo un poco siniestra a veces, pero es parte del juego. Parte del juego. Pues vamos a ver, no solamente hemos hablado en este caso de Argentina, vamos a hablar también de otros países latinoamericanos, porque no es un secreto que China hace tiempo que afianza sus vínculos comerciales con Latinoamérica. Esta semana China y Ecuador suscribieron un memorando de entendimiento para alcanzar un tratado de libre comercio. El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, espera que se concrete a finales de 2022. También China y Argentina estrecharon relaciones, firmaron el pasado domingo un protocolo de acuerdo para la entrada del país sudamericano en las nuevas rutas de la seda. Argentina espera recibir más de 23.000 millones de dólares en inversiones en minas, líneas ferroviarias y centrales hidroeléctricas, y es el país número 141 que se suma a este megaproyecto de infraestructura mundial. Marco, vemos que no importa el color político, ya lo decía antes, China busca estrechar lazos con gobiernos de todos los colores, lo vemos con Argentina, lo vemos ahora con Ecuador, un gobierno conservador, ¿no? Totalmente, un gobierno que además siempre que estuvo en la oposición estaba despotricando contra cualquier acercamiento a China, pero vemos que, claro, independientemente de cuál sea el color, se acercan a China y a Rusia porque lo necesitan, y yo creo que lo que hay que preguntarnos allí es ¿qué está en el interés de la gente? No de los gobernantes de América Latina, que está en el interés de la población. Por ejemplo, si sabemos que estos entramados geopolíticos lo que sirven es para favorecer intereses extractivistas, intereses militares, ¿no? Intereses geopolíticos de alto alcance, ¿en qué beneficia eso a las poblaciones? ¿Cómo puede servir eso para solucionar los problemas urgentes que tiene cada país? Entonces es muy grave, digamos, que, por ejemplo, Fernández esté por un lado con el FMI en una posición que no escucha lo que está pasando en las calles de Argentina, por ejemplo, pero que también está en la misma posición con China. ¿Es muy grave o es la política pragmática que llevan a cabo todos los gobiernos? Porque Alemania visita China y es socio. Todos los años Merkel ha visitado China. Por otro lado, es un aliado. Claro. Siempre reitera una y otra vez que su alianza con Estados Unidos tiene prioridad. Es, ¿no?, el tema, que hay, digamos, la política del desarrollo, entendido como crecimiento infinito de la economía, crecimiento infinito del PIB, implica siempre dependencia de ese tipo de negociaciones, y eso lo siguen todos los países. Y no se está cuestionando a dónde va eso. ¿Quiénes lo están cuestionando? Los activistas por el clima, por el cambio climático, ¿no? Porque de alguna manera ese desarrollo, más infraestructura para más extracción de recursos naturales, ¿a dónde lleva? Al mismo planeta que estamos destrozando, ¿no? Entonces eso queda completamente de lado en estas negociaciones, no se habla sobre ese tema, ¿no? China fue en 2021 el segundo socio comercial ya de América Latina. ¿Qué busca entonces? Lo está comentando ya Marco, China en América Latina. Evidentemente, extractivismo, es decir, todas esas materias primas que necesita para sustentar su industria, pero también estamos viendo que esa influencia política, ¿no? Claro, los votos en organismos multilaterales, la orientación de su política. Además de eso, que China tiene la ventaja en cuanto a la aplicación de sus políticas, que no tiene la preocupación de los gobiernos occidentales por las próximas elecciones. Y eso les permite hacer planes a largo plazo, a muy largo plazo, más largo plazo del que nosotros aceptamos en Occidente. Ellos pueden esperar tranquilamente 100 años más para resolver el asunto de Taiwán. El Partido Republicano y el Partido Demócrata de los Estados Unidos están pensando en las elecciones del medio término y luego en las presidenciales, y las cosas siempre están variando y no pueden hacer un plan de largo plazo. En el caso de China no. En el caso de China puede planteárselo todo a largo plazo y pensar que en algún momento va a caer, en algún momento lo tendremos acá y en algún momento ellos no estarán. Entonces eso siempre juega el tiempo a favor de China. ¿No diríais que China precisamente sigue una estrategia a largo plazo, mientras que Rusia sigue una estrategia a corto plazo ahora mismo con
con el tema de Ucrania? Yo creo que los dos siguen una estrategia de largo plazo en Latinoamérica. Solo un detalle que creo que también es importante sobre la política china en Latinoamérica. Creo que en el año 2017 había en total 18 países que reconocían la independencia de Taiwán. De esos 18, 12 se encontraban en Latinoamérica. O sea, es también otro elemento, otro aspecto por qué, o sea, China tal vez decidió acercarse o quería acercamiento a esa región. Y desde entonces 4 países han roto sus relaciones con Taipei, han establecido relaciones con Pekín y empezaron a acercarse a la ruta de la seda de China. ¿Sí? El Salvador, Panamá, creo que República Dominicana y recientemente Nicaragua también. Antes de volver a la rabiosa actualidad, una última pregunta, Marco, y es precisamente con los cambios de gobierno y las elecciones que vemos en los próximos meses en América Latina, posible cambio de color político en una potencia como Brasil, ¿ves ahí también por parte de China, eventualmente de Rusia también, un cambio de estrategia y un interés mayor en afianzar sus relaciones con América Latina? Creo que están a la espera, a la caza de todos los errores que comete Estados Unidos, ¿no? También en las relaciones con los países y seduciendo, digamos, a los gobiernos, sean de izquierda o sean de derecha, con préstamos, lo mismo que hace Rusia y lo mismo que hace China, con préstamos, con financiamiento, con tratados para ampliar la infraestructura que generalmente sirve para el extractivismo. Entonces creo que van a intensificar eso. Eso se propicia también, ¿no? Justamente, insisto en esto, por la postura que tiene Estados Unidos. Veamos lo que pasa en Colombia, que también va a haber elecciones, donde Estados Unidos y Colombia se juntan para decir que no va a haber injerencia extranjera. Es muy chistoso porque hay injerencia extranjera para decir que no va a haber injerencia extranjera en las elecciones. Muy difícil que no la haya. Entiende, Estamos viendo que eso ya forma parte de cualquier proceso electoral. Totalmente. ¿No? Entonces ahí, digamos, y quiero volver a la cita inicial, yo creo que en este momento en que se está reconfigurando un poco el esquema planetario, ¿no? Lentamente, yo creo que es un proceso lento que nos va a tomar un buen trecho de este siglo, se abre una ventana de posibilidad y de riesgo también para que los países latinoamericanos, en base a sus necesidades de soberanía y en sus necesidades de democracia interna también, puedan encontrar una mejor posición. Pero también es muy posible que eso se termine en hacer de viejas dependencias nuevas dependencias y seguir sometidos. Entonces es un momento, yo creo que en los que la política interna de cada uno de los países latinoamericanos tiene que tener en cuenta esa visión geopolítica, ¿no? O sea, tiene que tener en cuenta que está habiendo un reacomodo y que las oportunidades ahora se pueden aprovechar estratégicamente, pero que nada es gratis y que Rusia y China no van a darnos nada gratis, como Estados Unidos tampoco lo hizo nunca, ¿no? Pues con ese punto dejamos el paréntesis de América Latina y volvemos, como les había prometido, a la rabiosa actualidad, porque Europa no había vivido una ofensiva diplomática de estas dimensiones desde los 90, desde la reunificación. El temor a una guerra en Europa es evidente, por eso estamos hablando hoy también de este tema. Rusia invadió Georgia en el 2008 y se anexionó Crimea en el 2014. ¿Será Putin capaz de recurrir a la fuerza militar para defender la noción de la Gran Rusia? Rusia lleva meses desplazando miles de tropas y artillería pesada a la frontera con Ucrania, evocando así imágenes de la Guerra Fría. Estados Unidos y otros miembros de la OTAN respondieron con el envío de soldados y armas a la región. Pero Olaf Scholz recalcó en Washington que Alemania no enviará armas a zonas de conflicto. Tampoco concretó posibles sanciones. Tomaremos medidas de gran alcance junto a nuestros aliados y junto a Estados Unidos. Vamos a dar todos los pasos necesarios. Aunque no lo parezca, todos buscan la solución diplomática y un nuevo orden de seguridad en Europa. De ello habló el presidente francés Macron con su homólogo Putin y mostró comprensión con su postura. Tenemos en cuenta que se han infligido traumas en los últimos 30 años y es necesario encontrar un nuevo mecanismo que garantice la seguridad y la estabilidad de la región. ¿Cuenta Occidente con una estrategia común? Vemos muchos viajes, vemos mucho movimiento, vemos mucho miedo también en Ucrania y en Europa. Daniel,
¿Cuál es el próximo paso que puede dar Europa, que puede dar Occidente en estos momentos? Yo creo que es imposible determinarlo en este momento, aunque yo no veo la inminencia de una guerra de la forma en la que aparecen los medios. Sobre todo en las especulaciones, ¿no? Más que en las informaciones. Todo lo que en este mundo de las redes sociales, si hubiésemos tenido redes sociales en los años 30, seguramente la Segunda Guerra Mundial empieza muchísimo antes, según las dinámicas, ¿no? Sí, en las guerras de hoy participan otros muchos elementos. ¿Qué ves tú, Alexandra? ¿Qué paso se puede dar? Hablábamos antes que realmente nunca había habido un movimiento de tropas tal después de la Segunda Guerra Mundial. Es realmente preocupante. Yo creo que es importante también lo que dijo Macron, que al menos reconoció que son problemas que se han acumulado en los últimos 30 años y no podemos esperar una solución en las próximas semanas. Creo que va a ser un proceso diplomático muy largo que podría llevar meses, podría llevar años, pero yo veo una preferencia hasta ahora por una solución diplomática. Tenemos, de hecho, una tregua diplomática ahora gracias a los Juegos Olímpicos, pero hay movimientos también en Bielorrusia de tropas, es decir, Rusia no se queda quieta. ¿Qué es lo que tiene que hacer Occidente? ¿Qué puede hacer Occidente? Bueno, Occidente se muestra desunido y eso significa que Rusia, con cada muestra de fuerza como estas que ha llevado a cabo, tiene posibilidades de éxito. De hecho, ha mostrado que Europa no va detrás de Estados Unidos a cualquier costo, sino que más bien se muestran un poco reticentes porque dependen comercial y energéticamente de la relación con Rusia. Entonces, creo que Estados Unidos se está quedando un poco aislado en ese sentido porque Europa está obligado, de alguna manera, a tener buenas relaciones con Rusia. Entonces, finalmente, estas muestras de fuerza de Putin están teniendo éxito, relativo éxito, digamos, y posiblemente, eso está por verse, van a tener la posibilidad de renegociar o de hablar un poco más sobre los acuerdos militares con Estados Unidos, donde, aunque no se lo muestre así en la prensa, Estados Unidos probablemente tenga que ceder. ¿Crees, Alexandra, es muy interesante este punto, que Estados Unidos está cediendo entre bambalinas? Porque no está dispuesto a involucrarse en un enfrentamiento militar en Ucrania. Las respuestas que ha dado la OTAN indican una cierta oportunidad de renegociar o de hablar sobre la infraestructura militar sobre la infraestructura estratégica militar que está en Europa, pero no creo que eso baste a Rusia. Yo creo que deberían ampliar el marco, sí, los aspectos, los temas sobre qué negociar. Pero bueno, por lo menos para empezar está bien. La última palabra, Daniel, ¿qué crees tú que hay ahí entre bambalinas? Yo creo que los Estados Unidos están reacios a participar en un conflicto que tenga que pagar sus contribuyentes. Y allí es donde está el gran problema. Esa es la piedra de tranca de la política exterior de los Estados Unidos. Ya lo han dejado bien claro. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a ustedes. Ya saben, síganos en las redes sociales, déjenos sus comentarios, los leemos y siempre que podemos contestamos. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.